Bien, hoy era día de efemérides, Sí, Maracini. ¿Por qué? Lo dijimos, porque es el día de. Un aniversario El del día día de... de. Mañana. Hoy día ¿qué día es? Yo me pierdo a Hoy día es veces. 5. Hoy día es 5, Sí. efectivamente, mañana. Día Mañana de es el 80 día años se cumple. Y para eso queremos... del desembarco en Normandía. Po, Exactamente. No todo el mundo sabe lo que es el día de. Ah, bueno, sí. Hay es que explicar. Es verdad, pero y como nosotros queremos saber más también. Sí, o siempre. Nos acompaña el académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, Miguel Saralegui. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Bienvenido, Miguel. ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Ahora sí, muy bien, sí. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Estamos con un pequeño delay, pero ya se está corrigiendo y ahora tenemos conexión. Miguel, además, que es autor de un libro que publicamos en Respública, Breve Historia del Pensamiento Político Moderno, de Maquiavelo al Coronavirus, así que también pueden adquirirlo. Estamos pasando el dato, pero hoy nos convoca la historia, Miguel. Cuéntanos un poco la efeméride, el día de, ¿qué significa para Occidente en general este día? Bueno, el día D es el día del desembarco en Normandía. La D se refiere a día, es el día del día. Y es la operación por la que las tropas, principalmente británicas y estadounidenses, desembarcan en las playas de Normandía, al sur de Calais, poco más de 200 kilómetros de París, para lo que sería los últimos 10 meses de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para derrotar, digamos, para que las fuerzas aliadas derrotan a las fuerzas del eje a la Alemania de Hitler, ¿no? Básicamente. Y en el fondo, este día uno claro, sabe del desembarco y en qué terminó, pero finalmente la planificación de este momento fue tremenda. Era, como diríamos en lenguaje coloquial, tirarse a la piscina sin saber qué iba a pasar y con qué se iban a encontrar. ¿Cómo se presenta en ese momento esta situación, esta planificación tan secreta para llegar a Francia? Bueno, realmente parte del éxito del desembarco en Normandía se debe al factor sorpresa. De hecho, no sé, el militar más importante de los alemanes, que es el famoso Erwin Rommel, ¿no? El famoso zorro del desierto, que era que no era el jefe exactamente, no era el comandante en jefe de la defensa alemana, pero era el segundo. Estaba en ese momento no estaba en Normandía, no estaba en la playa, no estaba cerca de donde fue el desembarco, sino que estaba en Baviera. Había ido a visitar a Hitler precisamente para mostrarle que la estrategia de los alemanes no era la correcta. Y mientras, como hacía mal tiempo, Rommel dice, bueno, han dado predicción meteorológica mala para estos días, es imposible que 150.000 personas vengan, que es la cantidad de tropas que desembarcaron, es imposible que esto salga con mal tiempo. Yo me voy unos días primero a París a estar con la señora y luego se va a Baviera para convencer a Hitler de que las divisiones de defensa que estaban en París vayan a Normandía. Y mientras ocurre eso, mientras el jefe, digamos, el táctico más brillante de la Wehrmacht está en Alemania, está en Baviera, fuera de la defensa, se da el ataque. Y se da la invasión, digamos, se da el desembarco. Y sin duda el factor sorpresa pues fue fundamental. Más allá de que desde la entrada de los Estados Unidos en la guerra, por el famoso bombardeo de Pearl Harbor, los Estados Unidos, especialmente Roosevelt, habían querido desembarcar. Y los ingleses desembarcar en Francia, y los ingleses, que eran el otro gran país aliado, prefirió y convenció de que hubiera antes dos operaciones. Primero la operación en Túnez, que acaba con la batalla del Alamein, y después la operación en la invasión de Italia, primero en Sicilia, que acaba con la toma de Montecassino, ¿no? Y ahí, desde ese punto de vista, Miguel,
cuando se produce este hecho, ¿cuál fue la reacción de los aliados? En el sentido que fue una victoria más bien difícil, fue un golpe brutal. ¿Cuál fue la reacción? Y después de la victoria, sobre todo, se pensó que ya se empezaba a dar vuelta la tortilla de cuál había sido el destino un poco de lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo que es importante de señalar, sobre todo para aquellos quizás menos familiarizados con la historia, que luego pasó años, o sea, en el frente... Ahí estamos teniendo... La guerra en el frente... Un problema de conexión, Miguel, entonces no te alcanzamos a escuchar esa parte que nos estaba respondiendo al principio, pero ahora ya recuperamos la conexión. La guerra en el frente occidental, sobre todo para aquellos que no sean aficionados a la historia, por mucho que esto nos afectó a todos, quedan 10 meses. Claro. O sea, la guerra no acaba hasta el 30 de abril del 45, cuando Hitler se suicida en el búnker con las tropas rusas a las puertas de Berlín. Todavía no habían llegado las tropas que venían del lado de Francia. O sea, que en ese sentido el desembarco es una operación logística extraordinaria, la operación logística más numerosa de la historia, ¿no? En el desembarco participan 7.000 barcos, llegan 140.000 personas de tropa, pero quedan 10 meses de guerra. Y de hecho el suicidio de Hitler no se produce por la llegada de las tropas aliadas desde Francia y desde las playas de Francia, sino por la llegada de los rusos, ¿no? Desde el frente oriental. Entonces, evidentemente las tropas alemanas tienen que ir hacia Occidente, tienen que ir hacia Francia, por lo tanto dejan descubierto el frente ruso. Pero no deja de ser, por supuesto, no es una operación automática, ¿no? Las bajas fueron desde el primer momento muy grandes, ya del primer día 5.000 personas, ¿no? Luego hay una batalla, la batalla de Normandía, que dura 70 días, ¿no? O sea, no es algo automático, ni mucho menos. Claro. Oye, Miguel, ¿cuál es el rol o el liderazgo que tiene Eisenhower en todo este proceso desde que comienza, en el fondo, la decisión de emprender esta travesía por el Canal de la Mancha? Bueno, hay dos líderes. Por el lado norteamericano es Eisenhower y por el lado británico es Montgomery, ¿no? Sí. Para los titulares de la historia militar, el hecho extraordinario es que Eisenhower es el primer comandante en jefe de una operación de estas magnitudes. No de estas magnitudes, sino el primer comandante en jefe que no tiene ninguna experiencia militar en el campo de batalla. Claro. No sé si es una exageración, pero la manera de referirse a él es que ni siquiera había disparado nunca un fusil. Supongo que en el entrenamiento militar habría disparado un fusil, pero no en un campo de batalla, ¿no? Entonces es una persona, pues encargada más casi como de organizar una empresa de retail, de barcos, personas, más que un militar, un estratega con la experiencia de por ejemplo, Rommel, ¿no? Uh-huh. que era posiblemente el militar más prestigioso de la Segunda Guerra Mundial. El que estaba intentando convencer a Hitler que no, la defensa no tenía que estar en París, la división acorazada, sino que tenía que estar en la playa, cerca de la costa. Por supuesto, el hecho de que fuera una operación sorpresa hacía que desde Biarritz, desde Bayona, desde el sur de Francia hasta el Canal de la Mancha, pues la defensa alemana tenía que estar dispersa, ¿no? Eso es el carácter sorpresa. Básicamente lo que implica es la dislocación geográfica de la defensa, ¿no? Y que entonces pues casi 900 kilómetros de costa desde el sur de Francia hasta el norte tengan que estar controlados, ¿no? Y eso sin duda lo produce el factor sorpresa. Más allá de eso, Hitler desconfiaba ya en ese momento de la guerra de sus generales
y tenía la división acorazada. Parte de la defensa acorazada estaba en París, que era un sitio donde claramente no iba a servir para un desembarco, dada la lejanía de París de cualquiera de las playas francesas. Y ahí, cuando ocurre este hecho, hay un rol político que tiene Winston Churchill en particular respecto a cómo sigue motivando especialmente a los británicos de la necesidad de continuar y con entusiasmo este enfrentamiento, sobre todo cuando las tropas británicas en el fondo abandonan Francia y vuelven al Reino Unido, tiene que hacer un esfuerzo de convencimiento importante para que lo reciban como héroes y quieran seguir peleando. ¿Cuál es el rol de Winston en particular, el rol político, este líder, que además ha sido todo muy puesto en películas, en libros, y ya una especie de mitología del rol de él en particular? Claro, para los que les guste más el cine que la historia, o el desembarco en Normandía es Salvar al Soldado Ryan, es de Spielberg. Y lo de llevarse las tropas catastróficamente y muy rápidamente vencidas por la Blitzkrieg es Dunkerque de Christopher Nolan. Claro. Ahí es cuando las que han sido derrotadas, tanto francesas como británicas, pero sobre todo francesas, son derrotadas por la Guerra Relámpago y tienen que pasar a Francia, y tienen que pasar de Francia a Inglaterra a la isla. Ese es Dunkerque, ese es de Christopher Nolan. En la historia de desembarco, en algún sentido, Churchill es parte de los menos afectos. O sea, la estrategia de Churchill es una estrategia más, en algún sentido, británica. Piensen que todavía en este momento no está claro. O sea, ya está empezando a estar claro, pero todavía es el final de la vieja hegemonía británica. O sea, claro, los Estados Unidos del 46 o los Estados Unidos de hoy eran, de algún sentido, la Gran Bretaña del 44. Entonces, todavía el principal interés de Churchill es desgastar lo máximo posible todas las extensiones, todas las victorias de Alemania. Entonces, haber hecho un desembarco, aparte del de Túnez, Italia, haber hecho un desembarco en Grecia, en Yugoslavia, para que no cayeran del lado del telón de acero, en parte, para recuperar posesiones británicas, para minar a las tropas alemanas en diferentes frentes, frente a la postura de los norteamericanos, que era atacar lo antes posible a Hitler y hacerle daño directamente en el centro del poder europeo, ¿no? Frente a la estrategia británica, que era más bien pues ir retomando viejas posesiones del Imperio Británico que habían sido ganadas durante la guerra por los alemanes. O sea que en ese sentido algo Churchill sería un poco malo de la película. Bueno, tremendamente interesante, un tema que da para mucho, pero Miguel Saralegui, académico de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros y un poco darnos perspectiva respecto al día de que mañana tiene su efeméride. Nosotros andamos perdidos los días, ¿sí? Como siempre, yo no sé si el lunes viene o lo que sea, pero iba a ser mala, no te preocupes, porque iba a ser hoy, lo que pasa es que ya hoy era demasiado mal tiempo, entonces fue mañana. Bueno, claro, efectivamente, esa era la sensación, hubo que esperar un día más para hacer el factor sorpresa. Por el cambio de hora. Así. Bueno, Miguel Saralegui, te queremos agradecer. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, gracias. Bien, y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta, Mara Seguini, el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.